Muy bien, es hora de hablar de los tipos de conflictos que originan la activación de un programa. Antes de nada, vamos a plantear esto que tiene que ver con la primera ley de las leyes de Hammer, que es el shock emocional. Es el shock que genera un foco de Hammer originando la activación de un programa que es lo que le llamamos una enfermedad. El shock es cuando veo y se activa un programa en mí. Vamos a compararlo con una computadora. Es el doble clic. Se hace doble clic sobre un programa, entonces a eso se le llama shock. Y ahora voy a pasar a hablar sobre 3 tipos de conflictos para que quede más claro cómo es esto de los programas mentales. Entonces tenemos, el primer conflicto del que vamos a hablar es el conflicto estructurante. Conflictos. El primero es el estructurante. Este conflicto estamos hablando de, comparándolo con la computadora, como dije recién, es decir que tenemos el Windows instalado. Si tengo Windows, está apto para que yo pueda poner el Corel, el Word y determinados problemas que se pueden instalar en Windows. Es decir, tengo una estructura apta para la instalación de determinados programas que si hay un programa para Linux no se puede instalar en Windows. Quiere decir que no está la estructura para ese tipo de programas. Entonces, si alguien viene con una enfermedad, quiere decir que ese programa está porque hay una estructura que permite que ese programa esté. ¿Vamos por ahí? Si hay un conflicto, quiere decir que hay una estructura apta para ese tipo de conflicto. Y la estructura, el estructurante, el conflicto estructurante, lo vamos a buscar en el clan, en la historia familiar. Entonces es a lo que vamos a trabajar con el transgeneracional. El transgeneracional es el estudio del clan, de la familia, y lo vamos a buscar por allí. Es un tema para otro video. Entonces, el conflicto estructurante se encuentra en el clan o en lo que llamamos el transgeneracional. La familia ya está preparada, apta, como para tener este determinado problema, porque seguramente viene repetido de otras historias. Padres, abuelos seguramente tuvieron este tipo de conflicto que ellos no lo supieron resolver, entonces se lo pasan a un descendiente para que lo resuelva alguien de hacia abajo. Son estos tipos de conflictos de que, a ver, yo no pude estudiar, entonces le pido a mis hijos, ustedes estudien porque yo no pude estudiar. Es mi conflicto que se lo transfiero a ellos. Yo no pude arreglar determinado problema de familia, entonces por favor ustedes aprendan a arreglar estos problemas de familia. Entonces, para tener que repetirlo para poder ejercer la solución y el trabajo de reparación. Por eso se le llama que cuando alguien tiene un conflicto activo, está reparando a alguien de la familia, del transgeneracional. Ponemos otro ejemplo. Si hay problemas de estafas en el clan, padres, abuelos que fueron estafados, entonces este padre o abuelo pasa la información a sus descendientes de que no tienen que ser estafados, de que se zafen de un estafador, de que se escapen de un estafador, porque eso es doloroso. Entonces, ¿qué va a pasar en este descendiente? Van a tener que armar la escenografía necesaria para poder escaparse de un estafador. Quiere decir que van a tener que convocar también a alguien que haga de estafador para poder escaparse. Pero si esto no es comprendido, cuando convoquen al estafador, el estafador los va a estafar y no van a poder tampoco escaparse porque no comprenden que es una tarea que le está dejando el abuelo. Bueno, a esto nos referimos cuando hablamos de un conflicto estructurante. Hay una estructura en el clan, o sea que este tipo de problemas ya se viene repitiendo y el consultante lo trae porque está apto, porque nació en esa familia. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo conflicto importante, que es el programante. Programante. Claro que no todos los hijos van a tener el mismo tipo de conflicto. Puede ser que seamos 5 hermanos y
uno solo tenga este tipo de conflicto y los otros no. ¿Por qué es esto? Porque en los primeros años de vida, el primer septenio, 7 años, 8 años, por ahí más o menos, hasta esa edad, las redes neuronales todavía no están todas armadas, entonces son los chicos tienen en la etapa de embarazo hasta los 7 años, vamos a nombrar hasta los 7, son como una esponja, absorben todo. Así que esto de que, bueno, podemos hablar tranquilo o que el nene no entiende es un error gravísimo, porque los chicos están captando toda la información y forman todas sus redes neuronales y forman el guión para después tener toda la película escrita para el resto de su vida. Y que, bueno, total, el bebé está dentro de la panza y no escucha, olvídate, recibe toda la información. Así que tengamos cuidado, porque ese tiempo en las criaturas es un tiempo especial donde voy a instalar todos los programas que va a utilizar durante el resto de la vida. Si hay etapas de miedo, de susto, de persecución, el chico va a recibir toda esa información. Ahí es donde hablamos de un conflicto programante. Se programan en los chicos cuando escuchan gritar a los padres, cuando tienen miedo, cuando hay problemas económicos, cuando pasa una cosa u otra, todas las emociones las va a estar recibiendo como un programa que se le está instalando en su cerebro para después volver a repetirlo en la vida. Todo lo que le pasa ahí va a ser el guión para el resto de su vida. Conflicto programante. Claro, ahora tiene los programas instalados, digamos que tiene Windows instalado, tiene los programas instalados, y ahora ¿qué pasa? Vamos a hablar del tercer conflicto, que es el desencadenante. Y acá, para que ya que venimos con la línea de la computadora, es el doble clic. Doble clic. Desencadenó el conflicto. Estaba Windows, se instaló el programa, y ahora en un determinado tiempo de la vida se desencadena. Empezó el problema y empiezo a repetir el mismo conflicto del abuelo. Claro, ¿por qué no antes? Porque no se había dado doble clic, porque no se había desencadenado el conflicto. Sea un conflicto emocional o sea una enfermedad. Se desencadena en un determinado momento de la vida cuando se activa porque fue en ese tiempo justamente que convoqué al actor para activar y poner en práctica esto que ya tenía escrito en mi información celular que tenía que pasar en mi vida. Entonces desencadena la escena, y ahí lo tenemos. Hubo una estructura, un programante y un desencadenante. Claro que nosotros lo que vamos a tener cuando viene un consultante ya es el conflicto activo, ya desencadenó. Entonces lo que vamos a preguntarle es, ¿desde cuándo tenés esta enfermedad? Entonces en esa fecha desencadenó. En esa fecha desencadenó. Tengo ya esa información y es importante. Yo voy a ir a buscar un poco más atrás. Entonces voy a hablar de... vamos a ir a la primera infancia para entender en qué punto se programó. Bueno, podemos encontrarlo o no. A esto también podemos estudiar lo que se llama el proyecto sentido, que también va a ser un tema de otro video. Y acá es donde uno le pregunta cómo fue tu nacimiento, cuáles fueron los conflictos de tus padres, con quién te criaste, si fuiste adoptada, si fuiste abandonada por papá, por mamá, qué pasó económicamente en tu casa, qué pasó con tus abuelos. Bueno, toda esa historia nos va a revelar cómo se programó ese conflicto en los primeros años. Después, cuando hablemos del transgeneracional, vamos a entender que había una estructura. Todo este proceso va a llevar al consultante a comprender y a descodificar una acción que está teniendo su cuerpo a nivel emocional o a nivel físico. Entonces, hasta aquí hablamos de conflictos. Estructurante, programante y desencadenante.